Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Hoy, 30 de septiembre del año 2025, se realizó una audiencia más en el juicio oral que se sigue contra José Pedro Castillo Terrones, ex presidente constitucional de la República, y además a sus coacusados Bexy Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Elías Lozada Morales y Justo Venero Mellado. A ellos se les viene procesando por presuntamente haber cometido el delito de rebelión. Como se ha expresado hasta el cansancio, realizadas 65 audiencias y más incluso, no se ha podido demostrar que los sindicados se han levantado en armas. Y eso llevó a que la sala, el 12 de septiembre del año 2025, plantee una desvinculación procesal para considerar conspiración para el delito de rebelión, lo que fue calificado como impertinente por los abogados de la defensa. La audiencia de la fecha ha sido bastante crispada, muy subida de tono. Por un lado, la posición terca y férrea de la sala presidida por José Neira Flores e integrada por Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez, quien es la directora de debates, buscando limitar la capacidad de expresión del abogado Raúl Martín Noblecía Olachea, quien no dudó en calificar este juicio como de desorden descomunal, lo que generó la reacción inmediata del presidente de la sala, quien intentó con su autoridad bajar los decibeles y el temperamento de Raúl Martín Noblecía Morales. Lo cierto que la sala penal, el día 12 de septiembre del año 2025, decidió anunciar la desvinculación procesal por conspiración para rebelión. El anuncio recién ha sido dado a conocer con claridad en la fecha, al emitirse la resolución correspondiente, donde se declara, entre otras cosas, por presentadas las oposiciones de los abogados de la defensa tras el anuncio de desvinculación procesal, infundadas las reposiciones porque según ellos no es el estadio que corresponde, improcedentes en diversos aspectos. Y precisó en su resolución la sala penal que el tema de la desvinculación procesal, el cual solo ha sido un anuncio, se dará a conocer con la sentencia. Toda esta situación llevó a la disconformidad de los abogados de la defensa, quienes consideran que de antemano están adelantando opinión, porque si bien es cierto, no podrían condenarlos por el delito de rebelión, porque no existen los elementos sustantivos y fácticos que demuestren que cometieron este delito, podrían hacerlo por conspiración para rebelión, pese a que este delito no forma parte de la acusación fiscal del Ministerio Público. Y la decisión de la desvinculación procesal, es decir, el anuncio, fue planteado no por el fiscal, sino por la sala penal, quienes han precisado en el desarrollo de su resolución que los abogados de la parte han cometido falacia de tergiversación. El asunto se ha enredado bastante, los calificativos han fluido, en la resolución se han considerado elementos que los abogados de la defensa consideran como impropios y además debemos tomar en consideración que Raúl Martín Noblecía Olachea se dirige al presidente José Pedro Castillo Terrones como presidente constitucional de la República y además que está en cautiverio. Y las razones, los fundamentos ya los conocemos. Para él, según su argumento, quien realmente dio un golpe de Estado fue la oposición que ahora detenta el poder. Dina Ercilia Boluarte Segarra representa el pacto congresal, que es el verdadero poder en estos momentos.
falacia de tergiversación, según la resolución, frente al desorden descomunal, como calificó a este juicio Raúl Martín Noblecía Olachea. Momentos tensos, momentos de disconformidad, generalmente situaciones atípicas en un juicio oral, donde la sala con vehemencia trata de imponer su posición, cuando Norma Carvajal Chávez no puede contener la expresión o el verbo de Raúl Noblecía Morales, de inmediato el presidente de la sala trata de defender e imponer su autoridad. Sin embargo, en la fecha debemos de mencionar que en la emisión de la resolución, donde precisan en esta resolución que la desvinculación procesal por conspiración para rebelión se adoptará o se decidirá en el momento de emitir la sentencia respectiva, en ese momento Raúl Noblecía Morales felicitó a Iván Guerrero López, magistrado supremo provisional, quien dio un voto diferente a José Neira Flores y Norma Carvajal Chávez. El abogado de Manuel Elías Lozada Morales, la abogada, fue bastante conducente y bastante clara al precisar que ella objeta la resolución por considerar de que ese voto de Norma Carvajal Chávez es inválido. Mantiene su posición y considera de que no corresponde porque ella ya adelantó antes opinión en este juicio oral. Se ha convocado para este jueves. Sigan, con bastante detenimiento qué es lo que ha sucedido en esta audiencia. Es bastante transparente como para saber por dónde se inclinan estos magistrados supremos provisionales, quienes parece ser tienen la misión, el objetivo de condenar a José Pedro Castillo Terrones y no de administrar justicia conforme corresponde frente a este caso que ha sido calificado como un juicio histórico, pero al mismo tiempo como un juicio con muchas falencias que se evidencian en cada audiencia realizada. Escuchemos los pormenores de las incidencias de la audiencia de la fecha. Por quien habla, José Neira Flores, e integrada por el señor Juez Supremo Iván Guerrero López y la señora Jueza Suprema Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, acusados en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado, asimismo contra el señor José Castillo Terrones como autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y por el delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. También en el extremo de la nulidad de transferencia solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto de la compra-venta efectuada por la procesada Bexy Chávez Chino a favor de Celestina Mamani Molinero sobre el inmueble ubicado en la manzana I, lote 15 de la Asociación de Vivienda Vía del Pacífico, distrito de Calana, provincia y departamento de Tacna. Para efectos de garantizar la publicidad están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares de los señores procesados que estos indiquen. Cedo la dirección del debate a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a realizar la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público. Muy buenos días. Buenos días, señores jueces supremos, colegas de la defensa que se encuentran presentes, demás sujetos procesales. Por el Ministerio Público,
Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias, señor fiscal. Buenos Señor días, fiscal. señores jueces supremos, a todos los concurrentes a esta audiencia. Juan José Castillo Nieto, fiscal provincial del Despacho Fiscal Supremo antes indicado en calidad de interconsulta. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señores magistrados supremos, señores representantes del Ministerio Público, defensas técnicas y demás presentes por parte de la Procuraduría General del Estado, en su condición de actor civil el letrado Jonel Quispe Gómez y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias. Por la defensa del señor Torres. Señor presidente, muy buenos días, señores jueces supremos y a todos presentes en esta sala, el abogado Caseri Moisés Suela Román, abogado del señor Aníbal Torres, con los demás datos que obran en autos. Gracias. Gracias. Señor Torres. Señor presidente, magistrada, magistrado, mi nombre Aníbal Torres Vázquez, con DNI 0610-5850. Gracias. Por la defensa del señor Lozada. Muy buenos días, señores magistrados, representante del Ministerio Público, Procuraduría presente y los demás colegas de la defensa. Quien habla, Catherine Cristina de la Madrid Hermosa, identificado en colegiatura 87687 del Colegio de Abogados de Lima. Mismos datos consignados en sesiones anteriores y mi patrocinado se encuentra conectado, presente en esta audiencia de forma virtual. Gracias. Gracias. Señor Lozada, buenos días. Buenos días, señorita magistrada, buenos días, señores magistrados, buenos días con todos. Manuel Elías Lozada Morales, con DNI 18046851 y demás datos ya consignados. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Venero Mellado. Sí, muy buenos días, señorita magistrada suprema, directora de debate. Buenos días, señor presidente y señor juez supremo que conforman la sala penal especial. Se acredita el abogado Mario Manuel Farías Ticlahuanca con registro del Colegio de Abogados del Callao 8864 y demás datos ya que obran en sesiones pasadas. Defensa técnica de procesado Justo Jesús Venero Mellado, quien se encuentra en esta sala de audiencia de forma virtual. Gracias. Señor Venero, buenos días. Señor Venero, buenos días. Señorita magistrada, en todo caso, pido la posibilidad de que el que habla pueda representarlo porque me indicó de que lo habían convocado a una transferencia de mando en Puente Piedra por el cambio del comandante general de la Policía Nacional de Perú. No hay problema. Bien. Una dispensa por el día de hoy. Se le tiene por dispensado al señor Venero. Gracias. Bien. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, buenos días. Antes de acreditarme, y bueno, esperaba ingenuamente, y lo digo con respeto, una disculpa. Estamos desde las 9 de la mañana conectados todos. Creemos que si la sala lo tiene a bien, podríamos empezar a tener las audiencias a partir de las 10, 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque así como la sala tiene obligaciones, nosotros también tenemos obligaciones. Señor Noblecía, en primer lugar, primero es la acreditación. Obviamente vamos a indicar los motivos por los cuales estamos empezando ahora, porque estamos en un proceso de liberación de las articulaciones que han planteado ustedes en la sesión anterior y hemos llegado acá a 8:40 de la mañana. Y a partir de ahí estamos en ese tema continuando porque también tenemos otros juicios orales. Entonces, acredítese usted y oportunamente le estamos explicando no solo a usted, señor Noblecía, todos tenemos que explicarle. No, yo no le pido explicaciones, señor juez. Yo no le pido explicaciones, yo solamente atiendo a una situación. Ahora, después usted se disculpará. Bueno, me acredito. Pero perdón, señor, usted es una contradicción. Por un lado pide usted una disculpa, no se está dando una justificación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Tenga la bondad, por favor, de acreditarse. Sí, por eso, no se preocupe, señor presidente. A ver, me acredito entonces. Señor presidente constitucional de la República, en calidad de secuestrado político, Pedro Castillo Terrones, mi solidaridad y compromiso. Señores jueces supremos provisionales que están en el tribunal, a todas las demás partes. Mi nombre, Raúl Martín Noblecía Olaichea, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 41016 y demás datos que ya cuentan en sesiones pasadas. Gracias. ¿Algún abogado más? Sí, buenos días, señores magistrados del Poder Buenos Judicial, días. señor representante del Ministerio Público, señor abogado de la Procuraduría, colegas de la Defensa. Mi nombre es César Augusto Romero Valdés, con colegiatura del Callao 4855. Los demás datos ya consignados. Defensa conjunta, interconsulta del doctor Noblecía hoy
a favor de la señora Betsy Chávez. Señores magistrados, asimismo, tengo problemas en el sistema. Si en algún momento perdería la virtualidad con ustedes, pediría primero respetuosamente que tengan en cuenta esto, porque el doctor Noblecía se haría cargo ya de la defensa, porque él va a tomar el uso de la palabra hoy, pero eso lo digo si es que tuviera problemas porque me encuentro fuera del país. Muchas gracias. A ver, nos precisa, ¿quién va a hacer uso de la defensa El hoy? doctor Noblecilla. El Como doctor lo he referido, el doctor Noblecilla, yo soy interconsulta, él va a hacer el uso de la palabra, pero en algún momento, si yo tuviera problemas de virtualidad porque me encuentro fuera del país, él igual va a seguir asumiendo. Yo solo estoy simplemente como interconsulta hoy, señores magistrados. Bien. Siempre respetuosamente de mi salida, si sería intempestiva por el problema de la virtualidad. Gracias. Eso sí les hago de conocimiento. Si no hubiera problema, voy a continuar, no hay problema, señores magistrados, pero lo hago de conocimiento, no va a ser que haya problemas y luego piensen que me he salido sin pedir permiso y ustedes tienen pues a cargo esta audiencia y por respeto tengo que yo manifestarlo. Gracias. Gracias. En todo caso nos precisa, ¿la señorita Chávez Chino había pedido dispensa para su inconcurrencia? Explico, señorita jueza provisional. La señora Betsabe Chávez Chino se encuentra en estos momentos por autorización del Poder Judicial en una visita a su ciudad natal, Tacna. Después de 2 años y medio de secuestro político, ella ha ido a reunirse con sus familiares. Hay una situación de falta de internet. Hoy tratamos de ver su conexión y se encuentra alejado en zonas rurales junto al pueblo del Perú y está un poco imposibilitada. Por tal razón, pedimos la dispensa en este momento. Bien, se tiene por dispensada su inconcurrencia. Gracias, La defensa del señor Huerta Olivas. La defensa del señor Huerta Olivas. Señor Huerta, disculpe, ¿sabe algo de su abogado? Sí, está conectado. Señor abogado, acredítese, por favor. Doctor Arizaga, buenos días. Señora directora de debates, acaba de informar el letrado Arizaga que tiene problemas de conexión. A ver, vean la forma de solucionar, por favor. Pues, hola, ¿se me escuchan? Buenos días. Sí, lo escuchamos. Señora juez, sí, muy buenos días. Parece que había problemas con el audio del acto. Tengo usted muy buenos días a todos en audiencia en defensa del ciudadano Huerta Olivas, el abogado Ayrton Arizaga Hidalgo, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 77991, y demás datos ya consignados en la audiencia inicial de juicio oral. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Huerta, buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, señores miembros del colegiado. Buenos días a todos presentes en la sala. Will Arturo Huerta Olivas, con DNI número 444-26716, datos consignados en este proceso. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo, señor representante del Ministerio Público, Procuraduría, colegas abogados presentes, partes procesales que están presentes en esta audiencia. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, con colegiatura del Colegio de Abogados del Santa, número 2228, defensor público asignado al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien está siendo procesado en su condición de presidente de la República. Demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Bien, converse con su patrocinado. Buenos días. Rechazo, como siempre, las imputaciones que me hace el Ministerio Público y lo que se está trayendo por parte de la sala en este juicio. Nunca cometí el delito de rebelión, abuso de autoridad, menos disturbios en la tranquilidad pública y menos el delito de conspiración. Yo solamente pido de que las cosas se hagan bien. Bien, dejamos constancia de la presencia del señor Castillo Terrones. El doctor Luis Ángel Llerena Mariaca. Muy buenos días, honorable sala, abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa 3866, represento a la señora Celestina Mamani Molinero, extenderé mi saludo a todos los presentes, en especial al presidente de la República que se encuentra ahí detenido. Gracias. Gracias. La doctora Sally Cotar Matito. Buenos días, señora magistrada. Buenos días con todos los presentes. Defensa pública, Sally Cotar Matito, como defensa necesaria en la presente audiencia. Muchas gracias. Bien.
Señorita juez, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, señorita juez. Disculpe por la demora porque estoy acá por el norte. Se me fue la señal. Justo Jesús Venero Mellado con DNI 2396-3508 y demás datos consignados en sesiones pasadas. Muy amable. Bien, gracias. Tenemos por válidamente instalada la audiencia. Bien, como escucharon, nosotros estamos acá desde las 8:40 de la mañana. Es un juicio que atendemos 3 veces a la semana, casi 3 días completos, pero tenemos una eventualidad que ha sido capturada una ex fiscal superior después de 23 años que tenía una requisitoria y se ha tenido que realizar ayer la audiencia de la apelación del plazo de detención, ¿no? Entonces, eso nos demanda tiempo también, y aparte de otros juicios más que tenemos, y por esa razón, desde las 8:40 de la mañana que hemos llegado hoy día, continuamos en el tema de la deliberación, de la respuesta que tenemos que darle a ustedes, tanto de las reposiciones, de las nulidades, de las oposiciones que han hecho, y por esa razón es que hemos empezado a las 10:01 y además vamos a tener que hacer un receso de 30 minutos para terminar de deliberar y regresar y darle la respuesta que tenemos nosotros. Sí, señor abogado, diga usted. Prenda el micro. Sí, gracias, señor presidente. Señor presidente, también como las defensas hemos propuesto las pruebas excepcionales para el delito de rebelión, esta defensa considera, ¿no?, que antes de resolverse, por ejemplo, el tema de la desvinculación, se resuelva primero el tema de las pruebas excepcionales para el delito de rebelión, ¿no?, a efectos de que si existe si es que se admiten las pruebas excepcionales, se debata sobre el delito de rebelión, a fin de tener un orden, señor presidente. Muchas gracias. Eso es todo. Se tendrá en cuenta en todo caso. Bien. Solamente antes de pasar a deliberar, señorita especialista, hay un escrito de la defensa del señor Llerena Mariaca, si nos indica, por favor, para pedirle precisión. Señoras y señores, buenos días. Sí, señora editora de debates, el escrito ha sido presentado el 17 de septiembre del año en curso por el doctor Luis Llerena Mariaca. En la sumilla indica: interpongo nulidad de desvinculación procesal, y señala como los siguientes puntos a tratar: nulidad de acusación por contener elementos formales que conducen a la declaratoria de nulidad de dicha de acusación, nulidad del juicio oral cuya fundamentación se realizará en audiencia, y nulidad sustancial por carecer del proceso de un elemento esencial que será expuesto en la oralización. Bien. El doctor Llerena. Magistrada, ese escrito se ha presentado anteriormente en el entendido de que se iba a discutir la resolución propiamente de desvinculación. Yo no entendí bien, básicamente era una propuesta que ustedes nos efectuaron. Entonces, me voy a reservar mi derecho, me voy a desistir temporalmente de ese escrito, magistrada, a esperar que se emita la resolución correspondiente, en caso de que emitan ustedes la resolución de desvinculación. Claro, solo le hago la precisión porque también usted ha formulado una reposición respecto de esa resolución. Entonces, ¿entendemos que el escrito está referido a eso o es algo diferente respecto de lo que se desiste? Es distinto, magistrada. Bien, por ahora se desiste, dice. Sí, me desisto por ahora. Bien. Entonces el colegiado va a deliberar. Ya retornamos, permiso. Doctora Carvajal. Gracias. Bien, el tribunal va a oralizar la resolución que ha emitido respecto de las incidencias planteadas.
Señorita magistrada. Diga usted. Sí, señorita magistrada, solamente para una cuestión de orden y precisión, esta defensa quería solicitar a la judicatura, que entiendo que se han resuelto los incidentes que han venido desarrollándose en las sesiones anteriores, y por una cuestión de derecho de defensa y para poder saber qué vamos a plantear como defensa técnica de Manuel Lozada Morales, saber primero o tener en claro la prueba excepcional que se haya admitido o rechazado por parte del tribunal, para así poder tener en cuenta qué impugnación podríamos tener en lo sucesivo respecto de los otros incidentes que entiendo tienen que ver con las oposiciones y reposiciones que se han interpuesto contra la resolución de desvinculación procesal. Más que nada porque el ofrecimiento que ha realizado esta defensa de la prueba excepcional han sido en referencia o en la creencia de que en ese momento teníamos solo delito de rebelión. Bien. Entonces, queremos saber qué pruebas se nos ha admitido o rechazado para, bajo ese criterio, continuar con lo que ustedes resuelvan respecto a la desvinculación procesal. Muchas Por gracias. cuestión de orden, lo que se va a resolver... Señorita. Sí, doctor. Sí, disculpe, en igual derecho, solamente muy breve, me adhiero a la preocupación sobre las pruebas excepcionales presentadas y lo atribuyo a, digamos, sin que faltara el respeto a la sala, a un desorden que se ha generalizado. Entonces, claro, esas pruebas excepcionales, ¿cómo vamos ahora a resolver si no resolvemos todavía las pruebas excepcionales que se presentaron sobre el delito de rebelión? Entonces, también invito un poco a la sala, bueno, invoco en todo caso más que invitar, para que se pueda primero atender las pruebas excepcionales, limpiar en algo el laberinto y poder continuar con el debido proceso. Gracias. Primero, tenga cuidado con las expresiones que usted enuncia. Tenga cuidado. ¿Pero cuál, señorita? A ver, quiero saber, porque en verdad eso sí me Sencillamente, se lo digo. Para usted, ¿cuál es una mala expresión? Disculpe, abogado, con respeto se lo digo. Abogado, ¿Cuál es para usted una mala expresión? Abogado, deje hablar al presidente, por favor, ¿ya? Deje hablar al presidente. Abogado, en primer lugar, acá se plantean N articulaciones y la sala decide cuál es el momento para que esto se haga. Hubiéramos podido sacar la resolución que usted cita, la abogada Lozada cita, el abogado del señor Torres, sobre prueba, cita, señor, sobre prueba excepcional, pero estamos en otro momento procesal ahora. ¿Ya? Estamos en otro momento procesal, señor. Yo respeto la decisión. Entonces no hable de laberintos, no hable de desorden, señor. La jueza provisional, pero señor, pues, por favor, que la jueza provisional me diga qué palabra no le gusta. Señor, ¿Qué palabra debo sacar del diccionario? La palabra que usted ha utilizado es laberinto, señor. Y nosotros no estamos generando ningún laberinto. Y eso es un insulto, señor presidente. Señor, porque no es acorde a lo que está ocurriendo realmente en este juicio. Bueno, para acá, mí es un laberinto, acá, señor señor, presidente. el juicio oral tiene fases, tiene momentos. Lo que pasa es que hay articulaciones que normalmente no se presentan y acá está ocurriendo N veces. Y eso es lo que estamos dando solución. Usted, señor presidente, que le diga a la señorita Carvajal, a la provisional Carvajal, que me respete, por favor. Porque yo intento respetar también a este tribunal. Gracias. Ya le he dicho también que ese término no es adecuado, señor. Usted está confundiendo Pero a todos. adecuado es un insulto. Usted me va a poner los sinónimos que yo quiero utilizar, señor presidente. Señor, usted no puede agraviar. Señor, estamos en una situación confusa, laberintosa, sinuosa. Bueno, esa es mi apreciación jurídica. Bueno, no es así, pues, señor. No es así, Bueno, no es así. pero Todo está no grabado. le falta Más bien, respeto, las señor expresiones que presidente. usted está dando no son adecuadas, señor, al buen desarrollo del juicio. Y se está invirtiendo tiempo en atender cada incidencia que usted produce. Vamos adelante, doctora Carvajal. Sencillamente hacemos la precisión de que ahora nos vamos a pronunciar sobre las incidencias promovidas. Luego se va a emitir la resolución respecto de la prueba complementaria que han ofrecido. Ese va a ser el orden. ¿Bien? Sí, solamente, señoritas y señores jueces, hay que tener en cuenta que el artículo 385 de nuestro Código Procesal Penal faculta a las partes presentar las pruebas de excepción, en este caso referidas al hecho concreto debatido dentro del plenario. El hecho debatido dentro del plenario fue el delito de rebelión. El artículo 374.1 faculta a su judicatura, faculta que ustedes puedan desvincularse en cualquier, tal cual ya nos han explicado, en cualquier momento, cuando ustedes adviertan que por Ioras Novi Curia, que ustedes encuentran que por favorabilidad que el hecho concreto se deriva a otro tipo penal, calificación jurídica.
Se ha debatido todo ello, señores jueces, y nosotros también queremos solicitar por cuestión de orden, primero terminar con el delito de rebelión para ver posteriormente cuál es la resolución que ustedes emitan con respecto a la desvinculación, que va a generar que nosotros en esos extremos podamos realizar también ejercicio de defensa dentro de las etapas correspondientes. Eso es todo nomás, señorita juez. Muchísimas gracias. Bien, tendremos en cuenta lo que usted ha indicado. Pero señorita jueza, solamente un minuto y con mucho respeto. No, por favor, no se sientan ofendidos, sino yo lo que trato es de ayudar como abogado también. ¿Cómo quedan las pruebas del doctor Aníbal Torres? ¿Cómo van a quedar esas pruebas? Señor abogado, escúcheme. Parece que no me ha entendido. Explico nuevamente. Explico nuevamente. Ahora vamos a emitir la resolución sobre las incidencias planteadas en torno a la resolución de desvinculación. Posteriormente vamos a pronunciarnos sobre la prueba complementaria. Ese va a ser el orden. Estamos indicando. ¿Quedó claro? Bien. No, a mí no me ha quedado claro, pero bueno. Entonces, señor, el tribunal se ha pronunciado. Bien. Resolución. Señorita magistrada, solamente si me permite, tengo solamente una duda con esta aclaración que usted está realizando entonces. Cuando debatamos la prueba excepcional que se haya admitido o rechazado, vamos a pronunciarnos respecto a 2 tipos penales. Esa es la consulta que tiene esta defensa, porque independientemente de la desvinculación, existe ya otro escenario. Estamos ahora frente a 2 tipos penales. Bien, vamos a dar lectura a la resolución. Seguramente que vamos a dar respuesta a esa inquietud que tiene usted. ¿Bien? Muchas gracias, señorita magistrada. Bien. Lima, 30 de septiembre del 2025. Autos vistos y oídos. En audiencia pública, los planteamientos jurídicos formulados por las defensas técnicas de los señores acusados. 1. Aníbal Torres Vázquez. 2. Manuel Lozada Morales. 3. Justo Jesús Venero Mellado. 4. Bexy Chávez Chino. 5. Willy Huerta Olivas. 6. José Pedro Castillo Terrones. Con lo opinado por el letrado representante de la tercera legitimada en la causa. Todos respectos del planteamiento de la tesis de desvinculación formulada en mayoría por el colegiado de la Sala Penal Especial en el juicio oral seguido contra los encausados antes referidos por la presunta comisión de los delitos de rebelión y otros, en agravio del Estado, con lo oralizado por los sujetos procesales y considerando, primero, en la pasada sesión del 12 de septiembre del 2025, el colegiado de la Sala Penal Especial emitió, en mayoría, la resolución interlocutoria que en lo pertinente resolvió, entre comillas, en aplicación del artículo 374, inciso 1 del Código Procesal Penal, anunciar a las partes la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto de debate adicional a la propuesta por el Ministerio Público, y es aquella que justamente regula el artículo 349 del Código Penal, conspiración para el delito de rebelión. De modo que queda habilitada la facultad del tribunal de analizar ampliamente los hechos y la prueba en virtud de ambos tipos legales, tanto el previsto en el artículo 346 del Código Penal, rebelión, como el tipificado en el artículo 349 del Código Penal, conspiración para rebelión, sin perjuicio de las otras figuras que se invocan en la acusación, que serán evaluadas independientemente. 2. Correr traslado a las partes para que se pronuncien expresamente sobre la tesis planteada y, de ser el caso, propongan la prueba que consideren necesaria. Segundo, que cumplido esto último, las partes procesales formularon las siguientes postulaciones. 2.1. La defensa técnica de la acusada, Bexy Chávez Chino, hizo saber su posición, indicando en la sesión del 12 de septiembre del 2025 lo siguiente. 1. Que la sala está vulnerando el debido proceso porque aplica un artículo más y crea un concurso real de delitos. 2. Que la desvinculación procesal se debe dar cuando haya terminado toda la actividad probatoria. Ahora su patrocinada debería tener 2 interrogatorios, uno por rebelión y otro por conspiración. Falta actuar prueba del tercero legitimado y evaluar la prueba excepcional. 3. Que lo anunciado constituye un adelanto de opinión. 4. No se sabe en qué momento van a dar la desvinculación, si se termina primero con rebelión para luego pasar a conspiración, por lo que plantearía la nulidad de todo el proceso.
Posteriormente, en la sesión del 26 de septiembre del 2025, manifestó que formula reposición por lo siguiente. 1. El Ministerio Público ya analizó e investigó el delito de conspiración y el artículo 374 del Código Procesal Penal precisa que la calificación jurídica de la desvinculación tendría que ser una que no haya sido considerada por el fiscal, por lo que su aplicación vulneraría el principio de legalidad en su faz de taxatividad. 2. No existe una imputación fáctica ni jurídica por conspiración para rebelión. Fácticamente eso no existe en las investigaciones e introducir la calificación de conspiración importaría introducir hechos nuevos no contenidos en la acusación. 3. Al pretender condenar por el delito de conspiración para rebelión, se vulnera el principio acusatorio previsto en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal y el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, ya que no han tenido posibilidad de discutir ni refutar esa imputación en la investigación ni en el juicio. Sería una imputación sorpresiva que vulnera el derecho de defensa. No ofreció en ese estadio ningún medio probatorio. 2.2. La defensa técnica del acusado, Aníbal Torres Vázquez, señaló en la sesión del 25 de septiembre del 2025 que se opone por lo siguiente. 1. Que la facultad de desvinculación afecta el principio de imparcialidad de los jueces y es un adelanto de opinión. La misma jurisprudencia determina que es un 99% de posibilidad de condena, genera una presunción de culpabilidad y socava la presunción de inocencia. 2. Que la jurisprudencia española se ha pronunciado sobre el carácter violento y público en el delito de rebelión, concluyendo que no hubo una violencia suficiente ni organizada. 3. Que se ha probado que no hubo alzamiento en armas, no hubo violencia suficiente ni organizada. 4. Que según la posición del juez Celis Mendoza, el juez no puede convertir un hecho secundario en el hecho principal, ya que se sustituye el hecho imputado. 5. Que la reunión previa al 7 de diciembre fue de carácter político. 6. Que se ha evidenciado que el mensaje se creó en el despacho presidencial, en la oficina del jefe de gabinete de asesores, conforme se ha evidenciado con la prueba pericial del Ministerio Público. 7. Que el fiscal ha ofrecido una pericia adicional en la que dice que la pericia se habría modificado a las 11:42 de la mañana y el mensaje a la Nación se leyó a las 11:40, que su patrocinado no está involucrado. 8. Que nunca participó en el chat bicentenario. No puede haber intervención sin conversación con él. A continuación, ofreció las pruebas que deberían actuarse con motivo de la desvinculación, lo que se evaluará en su oportunidad. Ofreció como pruebas las siguientes: informe pericial de análisis digital 326 suscrito por Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, como prueba documental. 2. Informe pericial de análisis digital forense 017-2024 del 18 de enero del 2024, también suscrita por el perito Arturo Lazarte Vilcamango. 3. Informe 0055-2023, PCM, cuaderno de manual de entrada y salida a las instalaciones de la PCM del 1 al 7 de diciembre del 2021. 4. Acta fiscal de visualización de registro fílmico CCTV, Palacio de Gobierno, del 20 de febrero del 2023, del número 39, Puerta de Decanes. 5. Copia de declaración testimonial de Alejandro Antonio Sala Segarra del 9 de diciembre del 2022. 6. Acta de allanamiento sin deserraje, registro domiciliario de incautación del 23 de marzo del 2023 en la calle Roma 371, vivienda del señor Aníbal Torres Vázquez. 7. Apelación 242-2024 de la Corte Suprema. 8. Screenshots de celular de Aníbal Torres Vázquez sobre chat bicentenario. Y 9. Solicita que la sala presente el resultado del levantamiento del secreto de las comunicaciones dispuesto por el juzgado de investigación preparatoria. En la última sesión indicó que él también estaba formulando reposición. 2.3. Seguidamente, la defensa técnica del acusado Lozada Morales hizo saber su posición, indicando en la sesión del 26 de septiembre del 2025 que formula recurso de reposición por lo siguiente, en concreto.
que la Fiscalía incorporó pruebas documentales que se refieren al delito de conspiración sobre las declaraciones de Infanzón Gómez. 2, que según la imputación fiscal, los hechos precedentes son constitutivos de rebelión, lo que sería una incongruencia y vulneración de la imputación necesaria. Tampoco se ha evaluado la relevancia jurídica penal de su conducta. 3, que se han mutado los hechos materia de imputación, porque la imputación no es reemplazada, sino aditiva, con un nuevo juicio de tipicidad. 4, no se ha motivado en la resolución el por qué existiría identidad de bienes jurídicos, identidad del hecho probado o que estarían siendo probados en el desarrollo del juicio. 5, que lo que se va a depositar en la sentencia condenatoria va a lesionar el principio de congruencia conforme a la casación número 2710-2022, que varió los hechos de lesiones graves a leves. 6, en la casación 1483-2017 Lambayeque, se señaló que la variación del grado de ejecución del delito no necesita de planteamiento de desvinculación, pero que al no reemplazar el tipo penal no nos encontramos en este caso ante una desvinculación. 7, mantener los delitos de rebelión y de conspiración genera un conflicto aparente de leyes, ya que una misma resolución criminal no puede ser al mismo tiempo rebelión y conspiración. Y lo que se entiende es que va a haber una condena o una condena y una absolución respecto de ambos tipos penales. La resolución no lo precisa. 8, según el recurso de nulidad 743-2018, la Sala Penal tendría que pronunciarse por un solo tipo penal, no dos, ya que ello lesionaría el derecho de defensa. 9, no se ha justificado el juicio de subsunción respecto de su patrocinado Manuel Elías Lozada Morales, ya que los actos imputados son posteriores al mensaje a la nación. Serían impunes porque constituyen parte del agotamiento del delito, conforme al recurso de nulidad 465-2017 nacional y al recurso de nulidad número 1600-2007, en el que se precisa que no basta la sola elaboración de documentos para ser conspiradores del delito. No ofreció en este estadío ningún medio probatorio. 2.4. La defensa técnica del acusado Venero Mellado señaló su oposición, aduciendo que si bien la norma procesal y la jurisprudencia facultan a este tribunal a desvincularse, no obstante, en este caso, de amplia repercusión nacional e internacional, debe hacerse conforme a la acusación, que ha sido por delito de rebelión y no por el de conspiración. No ofreció en este estadio ningún medio probatorio. 2.5. La defensa técnica del acusado, Huerta Olivas, manifestó que formula reposición por lo siguiente. 1. En la resolución existen errores y vicios que afectan la justificación y la validez de la misma, respectivamente. 2. Los errores consisten en una mala construcción de los hechos, porque se tomó en cuenta el requerimiento acusatorio y no el saneamiento procesal plasmado en el auto de enjuiciamiento, que ya no incluyó al acusado Willy Huerta Olivas en una reunión del 6 de diciembre del 2022. 3. Otro error es la mala interpretación del artículo 374 del CPP, que prevé que el tipo penal materia de desvinculación no debería haber sido considerado por el Ministerio Público y que en este caso se señala que no sería óbice, pero ello contraviene la interpretación literal y los límites que se tienen como magistrados. 4. Existe vicio consistente en la vulneración al debido proceso, porque en la resolución presiente que no es una resolución propiamente imparcial, al decir que no es óbice lo desarrollado en la investigación por el fiscal. 5. Hay vulneración al derecho de contraexaminar a los testigos, porque en todo momento tuvo un lineamiento de la rebelión. No pudo preguntar sobre si hubo acuerdos previos. 6. Se vulnera el principio de igualdad de armas, porque ahora no puede proponer testigos sobre conspiración, al igual que el principio acusatorio y el derecho de defensa, porque en ningún momento, como defensa de Willy Huerta Olivas, se hizo referencia a una tesis de conspiración, lo que se aparta del Acuerdo Plenario 4 del 2007.
Séptimo, se ha apartado este tribunal de la casación 616-2021 Junín, que establece 5 presupuestos para la desvinculación, por lo que solicita que se reconsidere la decisión, se declare nula y se emita una nueva resolución. A lo anterior, cabe hacer constar que la defensa técnica no ofreció en este estadio ningún medio probatorio. 2.6. La defensa técnica del acusado Castillo Terrones manifestó que formula reposición por lo siguiente. 1. Se ha hecho la defensa sobre la base de la determinación de los hechos del día 7 de diciembre del 2022. 2. La sala asume que las partes han planteado la tesis de conspiración bajo el principio de favorabilidad, pero ninguna parte ha presentado hipótesis alternativa por dicho delito. Solo se han respondido aspectos concretos planteados en el debate con el Ministerio Público, por lo que no es una propuesta expresa o implícita conforme lo señala el fundamento 14 del Acuerdo Plenario 4 del 2007. No ofreció en este estadio ningún medio probatorio. 2.7. La defensa técnica de la tercera legitimada solicitó que se declare improcedente la propuesta de desvinculación, porque la tesis de conspiración conculca lo ya desarrollado en la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia, donde el Ministerio Público desestimó este delito, vulnerando el derecho a la preclusión procesal y el derecho a probar en etapas previas. 2.8. Por último, cabe anotar que tanto el Ministerio Público como el actor civil señalaron no oponerse a lo resuelto y tampoco ofrecieron medio probatorio adicional. Tercero, que con todo lo anterior, este Supremo Tribunal debe dejar expresa constancia de que a todos los sujetos procesales se les ha corrido traslado para que manifiesten su posición frente al planteamiento de la tesis de desvinculación procesal que efectuó por mayoría este órgano jurisdiccional el día 12 de septiembre del 2025. Se ha satisfecho así la oportunidad procesal para que las partes se pronuncien ampliamente sobre la calificación jurídica alternativa por delito de conspiración para rebelión, lo que por supuesto no obsta a que los sujetos procesales hagan uso de ulteriores manifestaciones sobre ella, según los procedimientos y en la oportunidad legal que corresponda, conforme a nuestro estatuto procesal. Desde ese punto de vista deben tenerse por presentadas las oposiciones y postulaciones que al respecto han efectuado las defensas técnicas de Aníbal Torres Vázquez, Venero Mellado y de la tercera legitimada, así como la no oposición tanto del fiscal como del actor civil respecto de la calificación jurídica alternativa por delito de conspiración para rebelión, sobre cuyos extremos y alcances de fondo se dará puntual respuesta con el correspondiente pronunciamiento en la sentencia respectiva. Cuarto, que si bien los sujetos procesales mencionados en este acto se han pronunciado válidamente destacando su oposición y solicitud de rechazo de la tesis de desvinculación, cumpliendo así con el propósito del traslado que se les hizo, no obstante, las defensas técnicas de Chávez Chino, Torres Vázquez, Lozada Morales, Huerta Oliva y Castillo Terrones han hecho saber sendos recursos de reposición contra la decisión del anuncio de la tesis de desvinculación. A fin de atender los mismos, se tiene previamente que el Ministerio Público señaló que habría vencido el plazo para interponer el recurso de reposición, a tenor del artículo 414, inciso 2 del CPP, toda vez que se trata de una resolución interlocutoria emitida el 12 de septiembre del año en curso. Sobre el particular, es verdad que tratándose de una resolución interlocutoria debe interponerse el recurso de reposición en la audiencia, luego de dictada la misma. Sin embargo, en el caso se pondera que la resolución cuestionada fue emitida el 12 de septiembre del 2025, en audiencia de la misma fecha. Se dispuso correr traslado a las partes para que se pronuncien sobre la tesis planteada y, de ser el caso, propongan la prueba que consideren necesaria. En ese sentido, el juicio se suspendió por más de 5 días, conforme lo habilita el artículo 374, inciso 1 del CPP. Luego, la defensa del acusado Lozada Morales recusó a la jueza Carvajal Chávez y solicitó la nulidad de la resolución del 12 de septiembre del 2025. Adicionalmente, las defensas de las demás partes también plantearon articulaciones de nulidad.
De modo que tales circunstancias originaron la dilación de la incidencia, por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del título preliminar del CPP, la interpretación del plazo se realiza de forma favorable al recurso de los acusados, los que se consideran interpuestos dentro del plazo de ley. 4.1. En este orden de ideas, a fin de absolver los agravios contenidos en los recursos de reposición, es importante diferenciar el ámbito objeto de traslado procesal con ocasión del procedimiento del planteamiento de la tesis de desvinculación. El traslado procesal dispuesto por este tribunal al amparo de lo previsto en el artículo 374, inciso 1 del CPP, tuvo por objeto que las partes se pronuncien sobre una eventual posibilidad de que este órgano jurisdiccional se desvincule del título de imputación del delito de rebelión introducido con su pretensión penal por el fiscal al delito de conspiración para rebelión. El objeto del debate procesal es, pues, que las partes procesales se pronuncien sobre el cumplimiento o no de los requisitos que señala la doctrina y jurisprudencia respectiva, y así conocer su opinión al momento de decidir si se efectuará o no una eventual desvinculación procesal. No forma parte de esta etapa procesal emitir una prematura decisión sobre el cumplimiento o no de los requisitos materiales para determinar la desvinculación procesal. Homogeneidad del bien jurídico, inmutabilidad de los hechos, preservación del derecho de defensa y oportunidad legal del anuncio judicial. Es tarea del juez penal dar constancia del cumplimiento de dichos requisitos, recién en el momento en el que finalmente decida si se procederá o no a la desvinculación procesal, pronunciamiento que no se ha dado ahora. Lo único que se ha hecho en este estadio es ejecutar el acto de anuncio ante los sujetos procesales, acto que de ninguna manera implica una decisión final ya tomada. Por esa razón es que, por ejemplo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha señalado en la casación 320-2021 Lambayeque que, entre comillas, no hace falta que el fiscal o la defensa muestren su conformidad o acepten la calificación propuesta por el órgano jurisdiccional. Esto es así porque el solo anuncio de la posibilidad de una calificación jurídico-penal distinta no importa en sí que en el caso necesariamente el órgano judicial optará por desvincularse del título de imputación propuesto por el fiscal. 4.2. Consecuentemente, esta Sala Penal Especial no puede dar respuesta en esta etapa tan temprana de los hechos a alegaciones sobre si la responsabilidad penal de alguno de los acusados se encuadraría o no en el tipo penal de rebelión o conspiración, pues ello denotaría un adelanto de opinión respecto del juicio de subsunción normativo. Las partes procesales únicamente han tenido oportunidad de pronunciarse sobre la eventual aplicación jurídica o no de un título penal alternativo, que no se ajustaría al planteado por el Ministerio Público, pero que recién se evaluará en su oportunidad con la sentencia. ¿Qué es el acto de anuncio de planteamiento de la tesis de desvinculación? Constituye el acto de comunicación judicial del que es objeto de que el objeto de debate, los hechos introducidos por las partes procesales, conforme a sus pretensiones y argumentaciones, y el título de imputación penal, sustentado en el juicio oral por el Ministerio Público, podría eventualmente subsumirse, así como fue descrito, en un tipo penal alternativo, distinto de que es expresamente introducido para el acto oral. No es este el acto de determinación de que el objeto de debate se tenga que necesariamente subsumir en la imputación alternativa. La decisión subsuntiva se materializa recién en la sentencia penal, no antes. El anuncio es un acto formal que sirve para que las partes procesales conozcan el planteamiento de la tesis, se pronuncien sobre ella y en todo caso ofrezcan prueba pertinente y útil sobre el nuevo tipo delictivo. Casación 320-2021 Lambayeque. No son de recibo en este estadio los agravios que pretenden que esta Sala Penal Especial efectúe tempranamente un juicio de subsunción de la conducta atribuida, como lo postulan la defensa de los acusados Lozada Morales y Torres Vázquez. 4.3. Ahora bien, la defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino cuestiona una circunstancia de orden procedimental,
acerca de la oportunidad del planteamiento de esta tesis de desvinculación, señalando que debió de haberse terminado con toda la actividad probatoria para recién ahí proceder con el anuncio de esta tesis. Al respecto, cabe diferenciar: 1. Los presupuestos para el procedimiento de planteamiento de la tesis de desvinculación, los previstos en el artículo 374, inciso 1 del CPP. Y 2. Los requisitos materiales para que este órgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre el objeto de debate en la sentencia, se desvincule sobre el título de imputación penal: homogeneidad del bien jurídico, inmutabilidad de los hechos, preservación del derecho de defensa y previa oportunidad legal del anuncio judicial. Los presupuestos para el procedimiento son las condiciones para que dentro del escenario del plenario oral se pueda abrir un procedimiento específico de planteamiento de la tesis de desvinculación. Estos presupuestos estrictamente procedimentales son los que se describen ad literam en el texto del artículo 374, inciso 1 del Código Procesal Penal, a saber: 1. Oportunidad procesal, que se haga en el curso del juicio oral antes de la culminación de la actividad probatoria. 2. Potestad judicial, que el órgano judicial motu propio ejecute como acto procesal el anuncio ante el fiscal y al imputado de la posibilidad de una calificación jurídica no considerada por el Ministerio Público sobre los hechos objeto del debate. 3. Traslado a las partes. El órgano judicial debe correr traslado de este anuncio a fin de que las partes se pronuncien expresamente sobre dos temas en concreto: A, la tesis planteada por el juez penal, y B, propongan de ser el caso la prueba necesaria que corresponda. El texto legal no indica que deba culminarse la actividad probatoria para proceder al anuncio o planteamiento de la tesis de desvinculación. Por el contrario, el texto señala de forma específica que este debe ser antes de la culminación de la actividad probatoria. La oportunidad procesal para hacer este planteamiento exige entonces que la actividad probatoria no haya culminado. Así lo estableció también la Sala Penal Permanente en la Casación 1910-2019 ICA, donde señaló, entre comillas: no corresponde, cerrada la actuación probatoria y solo restando el periodo final de alegatos finales, introducir una posibilidad de debate alternativo y posible actividad probatoria derivada de aquel. En el caso que nos ocupa, en efecto, este presupuesto procedimental se ha cumplido. Aún quedan pendientes de actuarse pruebas referentes al extremo de la nulidad de transferencia postulada por el actor civil, de suerte que incluso, como lo ha deslizado la propia defensa de la acusada Chávez Chino, un eventual interrogatorio por parte de los acusados que decidieron reservarse este derecho al inicio del plenario, lo que en todo caso sigue sujeto a su voluntaria disposición sobre el particular. 4.4. En otro ámbito de cuestionamiento, la defensa técnica de la acusada Bexy Chávez Chino y la defensa técnica del acusado Huerta Olivas sustentó su reposición también en una aparente interpretación indebida del artículo 374 del Código Procesal Penal, que habría efectuado esta Sala Penal Especial. Señalan que este precepto procesal, cuando establece que la calificación jurídica advertida por el órgano jurisdiccional no debe haber sido considerada por el Ministerio Público desde una perspectiva de estricta legalidad, ello solo podría interpretarse en el sentido de que no haya sido recogida en etapas previas por el fiscal. Llama la atención que se califique dicha interpretación como, entre comillas, literal, cuando en concreto el texto procesal en ningún extremo menciona taxativamente a qué ámbito de la consideración fiscal se refiere. El precepto, en efecto, no cierra el ámbito de su interpretación a toda la actividad del fiscal. Ello sería en todo caso una argumentación extensiva de la fórmula, entre comillas, no considerada por el Ministerio Público. Sin embargo, de una argumentación contextual del mismo texto legal se advierte que el numeral 1 del artículo 374 del CPP comienza la oración con la aclaración del ámbito en el que dicha acción se debe advertir, entre comillas, en el curso del juicio.
Desde esta perspectiva, desde una argumentación específicamente literal, se tiene que la expresión de la calificación jurídica advertida y que no ha sido considerada por el Ministerio Público debe leerse en el contexto del juicio oral. Lo expuesto por las defensas más bien constituye una postulación extensiva en el sentido de que proyectan esa misma oración no solo al juicio oral, sino a todas las otras etapas en que aparezca alguna actividad fiscal. De ahí que en la resolución del 12 de septiembre del 2025, este órgano judicial haya considerado que no sea óbice lo previamente establecido en otras etapas, para que en la presente se haga uso de la potestad de anunciar la tesis de desvinculación. 4.5. La defensa técnica del acusado Castillo Terrones cuestiona que en su alocución no hizo el planteamiento de una hipótesis alternativa y que la sala ha recogido indebidamente sus afirmaciones al pronunciarse en el debate. Sobre el particular debe precisarse que este órgano judicial ha destacado únicamente que la propia noción de conspiración ha estado latente en el curso del debate. No se ha determinado que la tesis de conspiración para rebelión sea una postulación de las defensas. El hecho de que haya estado presente en el debate y que se haya mencionado ampliamente por más de una de las defensas de los acusados da cuenta de la importancia de discutir jurídicamente también desde dicha perspectiva. No es un presupuesto que las partes lo postulen o no, ya que el anuncio de la tesis de desvinculación se produce por una preliminar advertencia jurídica por parte del tribunal, desde su propia potestad como órgano responsable de la aplicación del iura novit curia, en especial cautela del principio de legalidad penal. El agravio debe rechazarse. 4.6. Desde los efectos jurídicos del anuncio de planteamiento de la tesis de desvinculación, la defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino, la defensa técnica del acusado Lozada Morales y la defensa pública del acusado Castillo Terrones refieren, en esencia, que se habrían variado los hechos imputados, que se habrían convertido hechos previos de rebelión en hechos concomitantes de conspiración. Al respecto, se tiene que las defensas técnicas incurren en una falacia lógica, conocida como la falacia del hombre de paja. Entre paréntesis, Copy y Cogen, 2013, Introducción a la Lógica Editorial y Musa, página 157. Crean un escenario ficticio, exagerado o inauténtico para hacer una desacreditación del razonamiento del tribunal. Así también se le denomina falacia de tergiversación o de espantapájaros, como lo destaca la Sala Penal Permanente en el Fundamento Séptimo de la Casación 3244-2022 Cusco. Ello se verifica porque se han hecho constantes menciones a que este tribunal habría cambiado los hechos, al convertir los hechos precedentes en hechos de consumación del tipo penal de conspiración. Sin embargo, en ningún extremo de la decisión de anuncio de planteamiento de tesis de desvinculación se ha dicho que las circunstancias precedentes de la postulación acusatoria ahora serían circunstancias concomitantes del tipo penal de conspiración, desde que el hecho imputado comprende, además, las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Asumen las defensas que el tribunal estaría alterando la relevancia material de las circunstancias, pero ello en ninguna oportunidad se ha anunciado así. Lo que se ha comunicado y se reitera es que el hecho imputado, el objeto del debate procesal en cuanto a su marco fáctico introducido por el fiscal en sus términos exactos y ampliamente descritos, podrían ameritar ser evaluados jurídico-penalmente no solo respecto al delito de rebelión, sino también respecto al delito de conspiración para rebelión. Seguidamente, cuestionan también las defensas que no existiría imputación fáctica por el delito de conspiración para rebelión, o que sobre los fácticos de este mismo no se habría podido ejecutar ninguna defensa. Sin embargo, en ningún momento se ha señalado que se haya introducido una nueva pretensión penal en el plenario. Este es un erróneo entendimiento tanto del anuncio de la tesis de desvinculación como de la propia desvinculación procesal. La potestad legal reconocida en el artículo 374 del CPP no es la introducción de un nuevo objeto procesal distinto del planteado y discutido en el plenario hasta ahora, sino la comunicación de que in iure los fácticos podrían
subsumirse en otro tipo penal, que no es lo mismo. Para ello debe entenderse que la pretensión penal, desde el principio acusatorio, en el ámbito de los requisitos objetivos respecto de la causa de pedir diferencia. 1. Al hecho punible, fundamentación fáctica, el relato fáctico desde la perspectiva fiscal y 2. La calificación jurídica penal. Esto es, la fundamentación jurídica con la relatividad que corresponda y la posibilidad de modificar el título acusatorio a partir de la homogeneidad del bien jurídico entre ambos tipos penales. Así se diferenció en el fundamento tercero de la casación 1450-2017 Huánuco, del 23 de abril del 2019. La potestad legal de determinación alternativa de los hechos precisamente recae sobre este segundo extremo, esto es, la calificación jurídico-penal, sin alterar el relato fáctico debatido. En ningún extremo este órgano judicial se ha pronunciado sobre la necesidad de ampliar los hechos, sobre el ente curso histórico de los eventos introducidos por el Ministerio Público. Solo se ha comunicado a las partes que estos mismos hechos, así como fueron enunciados e introducidos al plenario, podrían merecer, de probarse o no, una eventual calificación jurídica diferente. Más aún, es responsabilidad de este órgano judicial respetarlos en su integridad para la sentencia, amén del respeto al principio acusatorio. Lo anterior, recalcamos, es una posibilidad que no se ha determinado aún y que tampoco podría determinarse en este estadio de recepción de prueba, porque para ello tendría que saberse si los hechos, tal como fueron descritos, en principio están probados o no. Y esa labor dependerá del resultado valorativo que se haga en la sentencia, habiendo culminado toda la fase probatoria y las alegaciones finales que se efectuarán en su oportunidad. No son de recibo entonces los agravios sobre el particular. No se ha producido ningún vicio al derecho de defensa ni se ha introducido una imputación fáctica sorpresiva. 4.6. Finalmente, la defensa técnica del acusado Huerta Olivas cuestiona que se había producido una mala construcción de los hechos porque se tomó en cuenta el requerimiento acusatorio y no el saneamiento procesal plasmado en el auto de enjuiciamiento, que ya no incluyó al acusado Willy Huerta Olivas en una reunión del día 6 de diciembre del 2022. Al respecto, se tiene que el pronunciamiento en mayoría de esta sala penal especial se ha hecho únicamente referencia a la glosa del requerimiento escrito por parte del fiscal, el cual da cuenta de la oportunidad en que la pretensión penal fue introducida al proceso penal. Las circunstancias y alcances de ello, desde luego, se han ido precisando de conformidad con la lógica de la construcción progresiva de la imputación, y que se ha venido depurando con los pronunciamientos del Ministerio Público y la defensa, lo cual se dinamizó en la etapa intermedia, con la contradicción que ejercieron las partes, como en este caso en efecto ha acontecido respecto de un dato fáctico que se ha precisado en el auto de enjuiciamiento, debiendo quedar claro que el colegiado del juicio no define ni delimita los hechos y que la postulación del Ministerio Público se debe tener en cuenta en su integridad, comprendiéndose las aclaraciones y precisiones realizadas oportunamente en la etapa intermedia. Se hace la salvedad, en todo caso, que respecto de cada uno de los acusados, es tanto en el alegato inicial del juicio como luego en el alegato final donde se perfeccionará detalle a detalle las circunstancias fácticas postuladas para la pretensión penal. Por lo demás, esta precisión fáctica en modo alguno afecta lo dispuesto en la resolución de anuncio de desvinculación desde que, como se reitera, no se ha hecho un juicio de subsunción en forma porque no corresponde, sino se ha anunciado la posibilidad de una calificación jurídica adicional de los hechos objeto de debate. Por lo demás, la defensa técnica de Huerta Olivas acumulativamente denunció haberse vulnerado el derecho a probar y contrainterrogar por parte de su acusado con el planteamiento de la tesis de desvinculación. Sin embargo, en ningún extremo de su postulación ofreció prueba o requirió la ampliación de alguna actuación probatoria. La indefensión material no se ha hecho saber.
En cuanto al pedido de la defensa de la tercera legitimada, no precisó su pretensión, pese a la solicitud de aclaración de la Dirección de Debates. Solo se limitó a señalar que se declara improcedente la desvinculación procesal. No obstante, ha de acotarse que el anuncio sobre la posibilidad de la desvinculación procesal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 374, inciso 1 del CPP, ya se ha producido y el análisis de fondo en relación a esta posibilidad positiva o negativa se realizará en la resolución de mérito o sentencia. Siendo esto así, no cabe amparar ninguno de los recursos de reposición formulados. En lo demás, no corresponde hacer en este acto un pronunciamiento de fondo sobre en el caso se verifica o no el cumplimiento acabado de los requisitos materiales para proceder o no a la desvinculación, ya que, como se ha repetido vastamente, esto se definirá en la sentencia. Quinto, que en un último punto a tratar lo constituye el ofrecimiento probatorio que sí efectuó la defensa técnica del acusado Torres Vázquez. Son 9 en concreto las postulaciones probatorias sobre el particular y a fin de dar un pronunciamiento congruente sobre el mismo, se debe diferir para dicho acto la evaluación respectiva de la admisión de sus postulaciones probatorias. Por los fundamentos expuestos, los integrantes de la Sala Penal Especial, en mayoría, resuelven, primero, tener por presentadas las oposiciones y planteamientos sobre el anuncio de la tesis de desvinculación, las mismas que se atenderán en la sentencia correspondiente. Segundo, declarar infundadas las reposiciones formuladas por las defensas de Bexy Chávez Chino, Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales, Willy Huerta Olivas y José Pedro Castillo Terrones contra la resolución interlocutoria del 12 de septiembre del 2025. Tercero, declarar improcedente en lo demás que al respecto contenga y sea materia del presente pronunciamiento. Cuarto, dispóngase proseguir el trámite del presente juicio oral según su estado, notificándose. Firman la presente resolución los señores jueces supremos Neira Flores y Carvajal Chávez. A continuación tiene la palabra el señor juez Iván Guerrero López. Gracias, señor presidente. Gracias, señora directora de debates. En relación a las articulaciones que se ha dado cuenta a propósito de en la resolución en mayoría, expresando mi deferente respeto por el criterio de mis distinguidos colegas, mi voto es porque se declare fundada la reposición alegada por los sujetos procesales que lo han hecho por el estricto mérito de las razones siguientes. Vistos y oídos los recursos de oposición a la implementación de la desvinculación y los recursos de reposición en relación a la resolución de 12 de septiembre de 2025, mediante la cual se ha dejado abierta la posibilidad de desvinculación del delito de rebelión al de conspiración para la rebelión, y considerando, primero, la institución de la desvinculación o la determinación alternativa llegó al Perú jurisprudencialmente inspirada en fuente alemana y se aplicó por primera vez aproximadamente en 1997. Por ejemplo, en el recurso de nulidad 413-1998, en una ejecutoria suscrita por los señores Sibina Hurtado, Román Santiesteban, Fernández Urday, González López y Palacios Villar. Puede verificarse esto, por ejemplo, en la revista Diálogo con la Jurisprudencia. Existe un artículo del señor Fidel Rojas Vargas que se llama Los principios generales del derecho y el principio de determinación alternativa, página 131 y siguientes. ¿Y por qué se recurrió a esta tesis? Se recurre a esta tesis debido a que el artículo 298, inciso 1 del Código de Procedimientos Penales, obviamente que estaba vigente en ese momento, establecía que la Corte Suprema debería declarar la nulidad
en su inciso 3, si se ha condenado por un delito que no fue materia de la instrucción o del juicio oral, o que se haya omitido instruir o juzgar un delito que aparece de la denuncia, de la instrucción o de la acusación. De hecho, su aplicabilidad era y es razonable para casos en los que existe una deficiencia en la tipificación y para cuyos efectos se establecieron determinados requisitos puntuales, a saber, primero, la homogeneidad del bien jurídico protegido. Segundo, la inmutabilidad de los hechos y las pruebas. Tercero, la preservación del derecho de defensa. Y cuarto, la coherencia entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo. El criterio acogido en la jurisprudencia a partir de 1997 fue ratificado en el Pleno Jurisdiccional realizado en Lima en 1999. Esto se puede ver en una publicación oficial del Poder Judicial sobre las conclusiones de los plenos jurisdiccionales correspondientes al año 1999. Segundo considerando, en este contexto, en una primera época, el Tribunal Constitucional en algunos casos avaló la aplicación de dicha institución que no tenía referencias normativas nacionales, pero en otros casos sostuvo que no existía fuente normativa y declaró fundadas acciones de habeas corpus en las que se había resuelto a través de esta opción procesal. Frente a ello, consciente de la necesidad de evitar nulidades en supuestos concretos, el legislador decide agregar legalmente esta figura procesal con la incorporación del artículo 285A del Código de Procedimientos Penales, lo que se hizo mediante Decreto Legislativo 959 de 17 de agosto de 2004. Quiere decir que a partir del año 2004, con este Decreto Legislativo 959, ya se tiene una norma que implementa esta posibilidad de aplicación de esta institución de la desvinculación o determinación alternativa. La importancia de esta figura de la desvinculación o determinación alternativa es tal que al promulgarse el nuevo Código Procesal Penal de 2004, está vigente ahora para este caso concreto, ha mantenido esta figura en el artículo 374, a mi juicio, con la misma finalidad de evitar juicios nulos en casos de eventuales errores en la tipificación o que estos puedan derivar de la actividad probatoria. Durante más de 25 años que tiene esta figura entre el viejo y el nuevo modelo procesal, no se ha planteado en el Tribunal Constitucional o en el mismo Poder Judicial que se trate de una figura inconstitucional o ilegal. Es posible que existan alegaciones, posturas críticas en relación a ese tema, pero hay que recordar, a propósito de ello, que el sistema acusatorio que rige en el Perú no es un sistema acusatorio puro, tiene matices. Según el propio ordenamiento jurídico peruano. Pero lo más relevante es que no se trata de una figura inconstitucional que obligue a los jueces la implementación de un control difuso, por ejemplo, ni mucho menos el Tribunal Constitucional así lo ha declarado, por lo que su invocación y aplicación no constituye ninguna irregularidad o transgresión. Corrobora esta apreciación la emisión de diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 5-2007/CJ-116 del 16 de noviembre de 2007 y la Casación 1450-2017 Huánuco de 23 de abril de 2019, solamente para citar un par de ejemplos. Entre muchos otros pronunciamientos, y también se cuenta con lo expresado en sentencias del Tribunal Constitucional recaídas, por ejemplo, en los expedientes
02179-2006-PHC/ATC y 00402-2006-PHTC y más específicamente en la sentencia del Pleno 393/2022 en el expediente 03726-2021 que corresponde, tiene las siglas PHC/ATC, que corresponde a un caso de Cañete seguido contra el señor, por el señor o en favor del señor Juan Hilde Peña Girón. Perdón, quien plantea acá la acción es Juan Hilde Peña Girón a favor de doña Juana Flor Arguedas Tineo. Es una sentencia del 4 de octubre del 2022. Tercero, ahora bien, aclarada la legalidad y la constitucionalidad de las posibilidades de desvinculación o determinación alternativa, en el caso que nos ocupa, lo que se encuentra en debate es si esta figura es necesaria y pertinente. No cabe duda que en el proceso penal, en general, estamos ante una aplicación contingente. Es decir, su aplicabilidad o no va a depender del caso concreto. No es una estación obligatoria en la que en todos los juicios orales los colegiados tengan que pronunciarse al respecto. Es una facultad, es una opción, es una posibilidad, es una discrecionalidad del órgano jurisdiccional. Al respecto, la decisión en mayoría fue en el sentido de que se deje abierta la posibilidad de una desvinculación al delito de conspiración para la rebelión, en tanto que mi pronunciamiento fue porque ello no era de recibo en el caso concreto. Es decir, modestamente, he considerado que no era aplicable para este caso, esa institución, lo que no significa que sea una figura inconstitucional, irregular o ilegal. Debo acotar finalmente que al invocarse la tesis de desvinculación se ha hecho alusión a los fácticos planteados por el Ministerio Público como titular de la acción penal y en la parte final se hizo referencia a los pronunciamientos complementarios concernidos, debiendo quedar claro que es dicha institución la que define los fácticos. El órgano jurisdiccional, con la tesis de desvinculación, no modifica los hechos, ni los complementa, ni los varía, ni los amplía. Tampoco se trata de la posibilidad de un concurso real de delitos, es decir, no es de recibo la afirmación de alguno de los defensores en el sentido de que eventualmente la sentencia pueda ser por dos delitos en vez de uno, el de rebelión y el de conspiración para la rebelión. Eso no está facultado por la tesis de desvinculación. En su caso, o es lo uno o es lo otro. Y en ambos casos el pronunciamiento puede ser de absolución o de condena. Nada condiciona a que sea necesariamente lo contrario. En ese sentido, reproduzco las consideraciones que expresé al emitir mi opinión en el sentido que no era aplicable al caso concreto anunciar la posibilidad de desvinculación al delito de conspiración para la rebelión. Y en consecuencia, mi voto es porque se declare fundada la reconsideración planteada por los sujetos procesales concernidos y se prosiga la causa según su estado. Y en relación a los otros pedidos, que se esté a lo que implica este pronunciamiento. Firmado Guerrero López. Gracias, señor presidente. Bien, se ha dictado la decisión, se notifica al Ministerio Público. Conforme. La Procuraduría. Conforme, señora magistrada. La defensa del señor Torres. Sí, señorita magistrada. Solamente para hacer una precisión respecto a las pruebas ofrecidas por parte del señor Aníbal Torres, ha obviado la prueba de la cámara 55. Solamente he hecho mención a la cámara 39. ¿No?
Luego, respecto también, señorita magistrada, bueno, en la resolución se ha dicho lo siguiente, ¿no? Como las argumentaciones de los abogados respecto a una falacia lógica, también se ha llamado el término hombre de paja, exagerada o espantapájaros, a las alegaciones hechas por las defensas. Pero ¿por qué muchas veces, señor presidente y señores miembros del tribunal, las defensas, sobre todo la defensa del señor Aníbal Torres, hizo alusión a que habría un adelanto de opinión? ¿Por qué? Disculpe, señor abogado, estamos notificando de la decisión. Usted está haciendo toda una alegación. No. Nosotros, esta es una resolución irrecurrible, no estamos conforme, pero dejamos constancia respecto a esos 3 términos, señor presidente, si me lo permite, en 2 minutos, y menos de 1 minuto tal vez. Este proceso muchas veces se ha cuestionado qué va a pasar a los anales jurídicos por un tema político. ¿Y por qué, señor presidente? ¿Por qué? Porque ¿qué se tiene en este proceso? Se tiene un presidente ilegalmente detenido, ilegalmente vacado. Se tiene a la señorita Betsy Chávez Chino, señor presidente, termino con esto, a la señorita Betsy Chávez Chino, también se ha determinado por el Tribunal Constitucional que ha estado privada arbitrariamente por unos días. En el caso del señor Aníbal, señor presidente, no se ha advertido prueba alguna, pero está en debate. Pero el tema de la desvinculación, señor presidente, por eso se cuestiona, porque es un tema político. Pero nosotros somos respetuosos de la sala y tal vez en alusión, por eso hemos dicho que esto es un adelanto de opinión. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Bien. Se notifica la defensa del señor Lozada Morales. Gracias, señorita magistrada. Esta defensa no está conforme con la resolución. No vamos a interponer ningún recurso, pero sí queremos dejar constancia que en lo leído en la resolución y las precisiones de que esta defensa no ofrece prueba, no ofrece medios probatorios, quiero hacer la precisión, y lo voy a repetir en lo sucesivo también seguramente, que no estoy ofreciendo prueba no por ser una defensa ineficaz, sino que no estoy ofreciendo prueba porque no quiero convalidar, ni porque tampoco para esta defensa lo hemos interpuesto como nulidad absoluta. Consideramos y seguimos considerando que el voto en mayoría se trata de un voto nulo, que está viciado de nulidad, y por lo tanto, por esa razón, no por ser una defensa ineficaz, no estoy ofreciendo prueba, sino por no convalidar este acto del cual estamos en desacuerdo. Muchas gracias. Gracias. Algo más, algo adicional, discúlpeme usted, quería solamente que se pueda resolver la duda que tuvo esta defensa en referencia a la actuación de prueba excepcional, porque como todavía no sé qué pruebas se me han admitido o no en general de las defensas, no sabemos el valor probatorio si se va a inclinar solo a el delito de rebelión, porque yo ofrecí la prueba en la creencia de que solamente existía un tipo penal que es el de rebelión. Por lo tanto, en ese sentido, va la pregunta, la duda a la judicatura en referencia a si las pruebas excepcionales que se vayan a actuar en el estadio que corresponda van a ser de 2 o con 2 valores probatorios respecto al delito de rebelión y también del delito de conspiración. Esa sería la duda, señora magistrada. Muchas gracias. Vamos a disipar su duda posteriormente. Estamos en la consulta. La defensa del señor Venero Mellado. Sí, señorita directora de debates. Estando a la decisión del colegiado supremo en mayoría, nos sujetamos a esa decisión. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señorita magistrada provisional, antes quiero dar cuenta, lo dicho con mucho respeto al doctor de Guerrero, y tenemos derecho a no solo opinar, sino a sentirnos respaldados, y ojalá hubiesen más guerreros en este tribunal, pero vamos al punto que me implica. Adicionar un delito, ya estamos en un concurso. Eso para nosotros es algo, digamos, incuestionable, innegable, no admite confusión. Entonces nosotros lo único que estamos advirtiendo es que se nos está adelantando ya una condena por conspiración. Porque ustedes al decir que vamos a ver señor, al final de los finales, al final de los tiempos... Señor, disculpe que lo interrumpa. Se le está notificando la decisión. Si va a dejar una constancia pero tengo derecho de dirigirme al doctor Guerrero puntualmente. Porque con mucho respeto
porque me aprecia el respeto al doctor Guerrero, No, porque lo siento puntualmente, diferente al doctor Guerrero, y dijo algo sobre que hemos incorporado sobre un concurso. Entonces quería aclarar esa situación porque no ha sido de nuestra defensa. Pero bueno, no importa, señorita jueza provisional. Yo sigo insistiendo de que hay un desorden descomunal, tengo derecho a decirlo, porque para eso soy abogado, para cuidar el juicio también. No solo lo cuida el señor presidente Neira, no solo lo cuida usted, sino también lo tenemos que cuidar con más razón los abogados, señorita jueza provisional, porque ninguno de ustedes va a ser condenado por algo que consideramos injusto. Concluya, porque señor los que abogado. tendrían que pasar muchos años en cárcel sería el presidente de la República, Pedro Castillo, la ex premier Betsy Chávez, el señor Willy y los demás. Pero entonces nosotros tenemos ese derecho. Bien. Pero no importa, ya estamos acostumbrados a este manejo. Concluya. Pero no, usted no me va a obligar a concluir. Señor, usted me va a tener también que tener escúcheme, paciencia. señor. Así como yo tengo que tener paciencia por las horas que ustedes demoran en deliberar Señor, y consultar. Respéteme también ya como se le abogado, explicó señorita por qué de la provisional. demora. Respéteme como Ahorita, abogado. señor Respéteme como abogado, escúcheme. Desvincúlese de la política y respéteme como abogado. Señor abogado, aquí Abogado, no tiene que ser... Estamos trabajando acá jurídicamente. Más bien ustedes vincúlese a la política. Continúe y haga un alegato jurídico. ¿En qué ¿ya? momento ha aplicado política? Señor Noblesía, haga un alegato jurídico. Termine. Señor Romero, Esto es increíble. Digan de una vez. Señor Romero, digan cómo quieren ¿usted va a llevar el intervenir juicio? o va a intervenir el señor Díganlo de una Noblesía? vez. A ver, señor Noblesía, termine, por favor. Termine. No atribuya situaciones que no competen, por favor. Acá esperamos Pero un alegato ¿cómo? Si jurídico. la que dice Concluya. que estamos creando... A ver, señor Neira, señor juez, con respeto. Es que tengo que dirigirme a la provisional Carvajal, señora Carvajal. Se está Ella, dirigiendo la que a todo el nos ha tribunal, leído, señor Noblesía. Pero déjeme terminar, pues. Usted me pide que termine, pero si no comienzo, ¿cómo termino? Termine usted. A ver, usted, señorita jueza provisional, suprema provisional, porque aquí está un presidente de la República y estamos ante una directora de data, es provisional, lo cual ya es político. ¿Por qué? Porque depende de situaciones políticas, administrativas, y hay que decirlo, hay que recalcarlo, porque vuelvo a repetir, estamos jugando la libertad de seres humanos. Usted nos dice que nosotros hemos venido creando escenarios. Nosotros los tomamos en cuenta, no sé si la demás Lo que defensas. pasa, disculpe que le interrumpa, permítame que le interrumpa. No, permítame que le interrumpa. Lo que pasa es que usted no se centra en temas jurídicos. Ahorita se le está notificando de una resolución. Si usted quiere dejar puntualmente algo dicho, dígalo Pero, concretamente. señorita, usted me va a decir qué es lo que tengo que decir. A ver, ¿qué quiere que diga? Dígame. No, Dígame. es que usted es un abogado. Usted tiene una capacidad Y usted es de una conocimiento para hacer concretamente lo que Es una jueza corresponde. provisional que lamentablemente no está haciendo su deber. Usted Para lo nosotros tergiversa, está cumpliendo su señor. deber. Bueno, concluya. Ya, pero a ver, ¿qué tal si nos paramos 5 minutitos y me dejan terminar, pues? Concluya usted. Ya, ok, ahora sí, vamos a concluir. Entonces, yo digo, señorita jueza provisional, usted ha venido en su alocución y motivación, que para nosotros no hay ninguna motivación, que es nuestro derecho, diciendo o acusando que hemos venido creando escenarios de la confusión y que por tanto que esperemos hasta el final. Vuelvo a repetir, lo que ustedes nos están diciendo es que nos van a condenar por conspiración. O sea, ya nos están adelantando. Ese es mi criterio y tengo el derecho de decirlo porque estoy defendiendo la libertad de mi compañera, de mi clienta y mi defendida, Betsy Chávez. Entonces, para nosotros la situación es clara. Nosotros vamos a plantear la nulidad absoluta en este momento, señorita jueza provisional, porque para nosotros sí se está vulnerando el debido proceso y nuestro derecho a la defensa. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, señorita jueza provisional. Bien. Vamos con el abogado de la defensa de Huerta Olivas. Su señoría, sí, si bien es cierto, según el 415, inciso 3, esta resolución es inimpugnable, sin embargo, yo no estoy conforme, me doy por notificado, pero sí solicitaría que se me notifique la resolución a casilla o a lo menos el acta. Y voy a explicarlo por qué. Cuando ustedes leen su resolución, señores magistrados, obviamente ustedes hacen una lectura rápida
Yo soy acá un defensor que está escuchando, tomo apuntes, pero no tengo toda la información detallada que me gustaría tenerla para poder ver si es que plantea una nulidad conforme al artículo 149 y 150, porque claro, no es recurrible bajo una reposición la impugnación, pero sí se podría plantear una nulidad absoluta. Entonces, antes de yo poder expresarme, solicitaría, señora juez, que pues se nos envíe la resolución notificada al SINOE o en todo caso el acta de la audiencia del día de hoy. Recién ahí yo ya pues miraré si es que convalido lo que ha pasado el día de hoy o me pronuncio conforme a algún acto procesal que ya como defensor sabré, ¿sí? Lo dejo claro que no estoy conforme con la resolución. Muchísimas gracias. Diego. Bien. Continuamos con la defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señores Señorita jueces. jueza provisional, antes que continúe, le pido permiso para retirarme. Son las 12:30 y tengo una audiencia de prisión preventiva que me tengo que conectar para otro cliente. Bueno. Es una situación excepcional. Usted no se Que puede quede el doctor retirar. Romero, En todo por favor. caso, coordine con su colega para que él lo supla, por favor, porque estamos Voy a quedarme yo, doctora. Voy a Se quedarme va a yo. quedar, bien. Entonces ingresa el doctor. Gracias. La defensa del señor Castillo. La defensa se da por notificado, es una resolución emitida en la cual no estamos conformes, señores jueces, y quiero nada más dejar en claro lo siguiente. Se nos ha dicho que nosotros hemos colocado una falacia denominada el hombre de paja. Esperamos que en la sentencia no resulte lo mismo y que se determine y que se respete el hecho concreto. La materia de investigación que ha tenido el Ministerio Público, que es el hecho base, es decir, motivo de imputación y motivo de prueba. Entonces, frente a ello, señores jueces, dejamos constancia de ello y también, señores jueces, que se nos notifique para nosotros poder interponer algún recurso que en su oportunidad tengamos. Muchísimas gracias. Bien. El abogado está solicitando la palabra. El abogado del señor Huerta. Sí, señora juez, pasa que cuando culminé mi intervención se muteó, creo que en la sala y no respondieron. Quería establecer si es que fui claro, ¿no? Solicitaría por favor que se me notifique
la resolución para recién ahí ver, A ver. tomar una acción. Primero que las notificaciones se notifican oralmente. Lo que vamos a comunicarle en el Drive son las actas para que usted tome conocimiento, que no son tan rápidas por lo densa que son. Dentro de esa rapidez se va a colgar en el Drive para que usted tome conocimiento. ¿Bien? Ya, en todo caso, señora juez, conforme al artículo 13 y 2, me parece, quiero plantear un incidente, ¿sí? Bien, me precisa aquí el especialista, por favor, indíquenos qué es lo primero que se cuelga en el Drive. Disculpe, doctor. Sí, señora directora de debates, para hacer de su conocimiento que en el transcurso del día descarga el video del registro de audio y video de esta audiencia y el mismo que es colgado y compartido con todas las partes en la unidad con la que constantemente estamos subiendo videos y las actas correspondientes. Pero aproximadamente dura, al término de la sesión, unas 3 a 4 horas el descargar ese video que es colgado y compartido en la unidad Drive. Bien, gracias. Con esa precisión. Decía usted que iba a plantear una articulación. Lo escuchamos. Señoría, sí. Conforme al artículo 362, quiero plantear un incidente, el cual establece que los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y resueltos en sí. Y voy a plantear un incidente bajo lo que usted acaba de resolver. Pasa lo siguiente, señora magistrada. Ustedes son jueces y ustedes para emitir una resolución se toman días y se toman horas, como por ejemplo los días que se tomaron y el día de hoy incluso una hora entre 9 a 10 para poder pues resolver la resolución. Sin embargo, cuando ustedes leen su resolución, nosotros tenemos la obligación de rápidamente levantar la mano y plantear una reposición o alguna figura impugnativa. Entonces, bajo un contexto de igualdad, no de armas, sino procesal, yo sí le solicitaría a usted que por igualdad yo no podría hoy mismo, rápidamente, según su resolución y el tiempo que ustedes se demoraron para construir una resolución y dar una lectura, rápidamente yo saber si es que planteó una nulidad relativa, absoluta, si es que planteó de repente algún remedio procesal, si es que planteó algún mecanismo de defensa, porque, vuelvo a decirlo, quizás mi cerebro no es como el de ustedes, que pues tan rápido puede funcionar. Bajo esa lógica, bajo esa igualdad procesal, sí solicitaría, por favor, se me notifique la resolución y una vez notificada la resolución que ustedes han leído oralmente, yo poder sentarme, leer punto por punto, ver algún mecanismo de defensa que podría yo presentar si es que la considero necesario. Desde la lógica que tampoco quiero plantear una nulidad por plantearla o algún recurso por presentarlo. Entonces, solamente ello, señora magistrada, y le he explicado el motivo. Pasa que usted ha leído una resolución, pues, analizo puntos, pero no tengo la seguridad si es que voy a plantear o no, porque no la he leído por completo. Entonces, ese es el pedido, es la petición, y bajo el artículo 13.2, pues se plantea un incidente para que usted pueda resolverlo y me den esa posibilidad de notificado, yo como defensor, pues saber si es que planteo o no el recurso que como defensor y el código puedo estar permitido a plantearlo. Muchísimas gracias. Gracias. Aló.
Bien, el tribunal dispone que se le comunique, que se le envíe el acta al señor abogado Huerta Oliva para los fines que él considere pertinente. Bien, consultamos con... Bien, la defensa del señor Llerena. Sí, magistrada. Respetuosamente, me doy por notificado respecto de la resolución que acaban de emitir, siendo inimpugnable, a igual razón, igual derecho. Vale decir de que solicito lo mismo que la defensa de Willy Huertas, en el sentido de que yo requiero que se me notifique el acta para poder absolver dentro del plazo razonable, respecto a si habría la posibilidad de hacer algún tipo de acción. Pero no me queda claro y quiero, eso es en cuanto a no estoy conforme con lo que se ha emitido, solicito que se me notifique básicamente el acta. Ahora, quiero una aclaración, magistrada. Ustedes han señalado de que las pruebas ofrecidas por parte de la defensa de Aníbal Torres Vázquez se va a comunicar oportunamente. ¿Qué significaría eso? Si se va a admitir esas pruebas, entendemos que sí se va a desvincular el proceso. Entonces, a igual razón, igual derecho, también tendríamos la misma posibilidad de postular prueba complementaria en este caso. Entonces, no sé si me puede aclarar, magistrada. Bien, un momento, por favor. Bien.
Bien, el tribunal debe precisar en todo caso. Tenemos 3 escenarios pendientes. El primero, culminar la prueba principal. Nos quedan 4 pruebas sobre la tercera legitimada, sobre el tema en ese ámbito. 4 pruebas. Segundo escenario, falta emitir resolución respecto de la prueba complementaria que han postulado oportunamente. Y un tercer escenario que oportunamente a las personas que no, o a las partes que no han ofrecido prueba respecto del delito de conspiración, se va a continuar consultándole sobre el particular. El día jueves continuamos con ello. Bien, ese es el escenario para que lo tengan claro. Bien, con ello vamos a suspender la audiencia y continuamos el día jueves a las 9 de la mañana. Tengan buenas tardes.